Bueno, buenas noches. Vamos a grabar un vídeo sobre la Constitución española. Como siempre, vamos a usar nuestro formato, que son 10 preguntas tipo test. Todas las preguntas son de exámenes de convocatorias oficiales de la oposición y creo que es una de las formas más adecuadas de preparar cualquier tipo de oposición, enfrentarse a los exámenes anteriormente para agilizar y coger práctica al resolver este tipo de preguntas. En la parte de los comentarios tenéis todas las preguntas de este test para que podáis seguir mejor las explicaciones del vídeo. Vamos a empezar. La primera pregunta dice: el artículo 103 de la Constitución española señala que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales, actuando de acuerdo, entre otros, con el principio de, repito, artículo 103, la administración pública sirve con objetividad. Cuidado que alguna vez han puesto con subjetividad. No tiene sentido. La administración tiene que ser objetiva a la hora de servir el interés general. La administración, uno de los objetivos es servir el interés general. Y para servir a ese interés general, con objetividad, va a seguir una serie de principios. En el artículo 103 nos dice en su apartado primero: la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. Esto lo tenéis que saber, ¿vale? Estos principios: eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación, con sometimiento pleno a la ley y al derecho. En segundo lugar, dice: los órganos de la administración del Estado son creados, regidos y coordinados de acuerdo con la ley. Y en tercer lugar dice: la ley regulará el estatuto de los funcionarios públicos, el acceso a la función pública, de acuerdo con los principios de mérito y capacidad, las peculiaridades del ejercicio de su derecho a sindicación, el sistema de incompatibilidades y las garantías para la imparcialidad en el ejercicio de sus funciones. Entonces, volviendo a la pregunta número 1, que es la primera pregunta del examen, decía que el artículo 103 de la Constitución señala que la administración pública sirve con objetividad los intereses generales, actuando de acuerdo, entre otros, con el principio de, apartado A, coordinación, esta es la verdadera; apartado B, eficiencia, es falso porque no es eficiencia, acordaos que es eficacia. Suelen en todos los exámenes, tanto en los de la Administración General del Estado como en las de las comunidades autónomas, confundir con estos dos conceptos, eficacia y eficiencia. Como economista os diré que la diferencia es muy clara. Eficacia es conseguir el resultado que nos hemos propuesto, alcanzar el objetivo. El acto administrativo es eficaz cuando consigue el resultado que se ha previsto en la administración, ¿vale? Cuando el procedimiento administrativo llega a conseguir su finalidad, es eficaz. Y la eficiencia tiene que ver con conseguir el resultado con la menor cantidad de recursos posibles, con el menor dinero gastado posible. El ser eficiente es conseguir el resultado con la menor cantidad de recursos económicos posibles.
Luego, el apartado B es falso porque no es eficiencia, sino eficacia. Apartado C, independencia, ¿vale? Falso. Y apartado D, neutralidad, también es falso. Luego acordaros, artículo 103, apartado primero, la administración pública sirve con objetividad los intereses generales y actúa de acuerdo con los principios de eficacia, jerarquía, descentralización, desconcentración y coordinación. Pregunta 2. Dice, de acuerdo con la Constitución española, las leyes de presupuestos generales del Estado pueden crear o modificar tributos. Aquí hay que tener claro, apartado A nos dice, sí, pueden hacer las dos cosas. De hecho, esta es una de sus funciones más relevantes. Pues es falsa. Las leyes de presupuestos generales del Estado no pueden crear y modificar tributos. No pueden hacer las dos cosas. Apartado B dice, sí, pero para ambos casos, es decir, para crear y para modificar tributos, esas leyes de presupuestos generales del Estado se exigirá una votación propia y específica dentro del procedimiento de elaboración y aprobación de los presupuestos. Falso. Apartado C. No podrán crearlos, pero podrán modificarlos si está así previsto en una ley tributaria sustantiva. Esta es la verdadera. Y la D, que es falsa, dice sí, pero para ambos casos es precisa una delegación normativa previa del Congreso de los Diputados basada en lo previsto en una ley tributaria sustantiva. Luego, resumiendo, las leyes de presupuestos generales del Estado no pueden crear tributos nuevos. No puede crear una ley de presupuestos generales del Estado, no está autorizada para crear un tributo nuevo, pero sí que está autorizada para modificarlo. Es decir, no se puede crear, pero sí que se puede modificar. Pregunta 3. Dice, según el artículo 86 de la Constitución española, los decretos leyes dictados por el gobierno no podrán afectar. Aquí la verdadera es el apartado A, que el decreto ley que es dictado por el gobierno no puede afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. ¿Vale? La B, la C y la D serían falsas. Os tenéis que ir al artículo 86 de la Constitución, ¿vale? Que lo voy a leer y nos explica qué son los decretos leyes. Dice, en caso de extraordinaria y urgente necesidad, solamente se puede dictar por parte del gobierno un decreto ley en caso de extraordinaria y urgente necesidad. El gobierno podrá dictar disposiciones legislativas provisionales que tomarán la forma de decretos leyes y que no podrán afectar al ordenamiento de las instituciones básicas del Estado, a los derechos, deberes y libertades de los ciudadanos regulados en el título primero de la Constitución, al régimen de las comunidades autónomas ni al derecho electoral general. Vale, entonces, el decreto ley, insisto, debéis de saber que el gobierno es el que los dicta
en caso de extraordinaria necesidad, y hay una serie de materias que están excluidas, que no se pueden dictar decretos leyes por seguridad sobre estas materias para que el gobierno no pueda legislar, ¿vale?, sobre esas materias saltándose los procedimientos legales establecidos. Y son las materias, como hemos dicho, pues básicas, ¿vale?, del Estado, ¿vale?, instituciones básicas del Estado, título primero de la Constitución, derechos fundamentales, régimen de las comunidades autónomas, ni tema de ley electoral, ¿vale? En esos temas el gobierno no puede, no está autorizado a dictar decretos leyes. Pregunta 4. Dice, según el artículo 117 de la Constitución española, los jueces y magistrados del Poder Judicial son, apartado A, un clásico, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Apartado B, independientes, libres, iguales y sometidos al Estado de Derecho. Falso. C, libres, responsables, neutrales y sometidos al imperio de la ley. Falso también. Y la D, responsables, profesionales, neutrales y sometidos al Estado de Derecho. Falso. Artículo 117 de la Constitución. Muy importante este artículo. En su apartado primero dice que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey por jueces y magistrados, integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. ¿Vale? Esto lo tenéis que saber. Independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley. Voy a leer el artículo 117 en su totalidad porque es muy importante. El apartado 2 dice: los jueces y magistrados no podrán ser separados, suspendidos, trasladados ni jubilados, sino por alguna de las causas y con las garantías previstas en la ley. ¿Por qué? Porque si pueden ser suspendidos, separados, trasladados o jubilados, realmente habrá una persona que podrá influir sobre ellos, simplemente con esas amenazas de trasladarlos, de jubilarlos, y por lo tanto no serían independientes. El apartado 3 dice: el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, que realmente lo que hace un juez o un magistrado, juzgar, tomar una resolución y obligar a que se ejecute lo juzgado, a que se cumpla la sentencia. Pues el ejercicio de esa potestad jurisdiccional corresponde exclusivamente a los juzgados y tribunales determinados por las leyes, según las normas de competencia y procedimiento que las mismas establezcan. Apartado 4 de este artículo 117 dice: los juzgados y tribunales no ejercerán más funciones que las señaladas en el apartado anterior y las que expresamente les sean atribuidas por ley en garantía de cualquier derecho. Artículo 5, apartado 5, del artículo 117. El principio de unidad jurisdiccional es la base de la organización y funcionamiento de los tribunales. Principio de unidad jurisdiccional. La ley regulará el ejercicio de la jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense
y en los supuestos de estado de sitio de acuerdo con los principios de la Constitución. Y el último apartado del 117, un artículo fundamental sobre el Poder Judicial, dice: se prohíben los tribunales de excepción. Se prohíben los tribunales de excepción. Pregunta 5. De conformidad con el artículo 116 de la Constitución, el estado de excepción será declarado por: apartado A, el presidente del Gobierno mediante Real Decreto previa autorización de las Cortes Generales. Falso. ¿Vale? El estado de excepción no lo declara el presidente del Gobierno, lo declara el Gobierno. Apartado B. El Gobierno, mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, previa autorización de las Cortes Generales. Falso, porque sí que es verdad que el estado de excepción lo declara mediante decreto acordado en Consejo de Ministros, pero lo autoriza no las Cortes Generales, sino el Congreso de los Diputados, que es la respuesta C de esta pregunta 5, que es la verdadera, que dice: el estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros previa autorización del Congreso de los Diputados. Y la letra D de esta pregunta 5, el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta a propuesta del Gobierno. Falso. Hay que saberse este artículo 116 y debéis de distinguir entre lo que es un estado de alarma, lo que es un estado de excepción y lo que es un estado de sitio. En ese artículo 116 lo primero es que dice que tanto el estado de alarma, el estado de excepción y el estado de sitio va a ser regulado por una ley orgánica, Los tres estados son regulados por una ley orgánica, no por una ley ordinaria. Segundo lugar, el estado de alarma. El estado de alarma, lo vamos a explicar, lo declara el Gobierno. El estado de alarma lo declara el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros por un plazo máximo de 15 días, dando cuenta al Congreso de los Diputados, reunido inmediatamente al efecto y sin cuya autorización no podrá ser prorrogado dicho plazo. ¿Vale? Luego, estado de alarma lo declara el Gobierno, hemos dicho, con un decreto que acuerda el Consejo de Ministros. Plazo máximo de 15 días, esto ya lo vimos durante el COVID, el Gobierno declaró el estado de la alarma. Previamente a la declaración del Gobierno tiene que haber sido acordado en Consejo de Ministros y la duración máxima es de 15 días. Y el Gobierno lo que hace simplemente es informar, dar cuenta del estado de alarma al Congreso de los Diputados, pero no necesita la autorización del Congreso para declararlo, ¿vale? El Gobierno, previa autorización del Consejo de Ministros, puede declararlo por sí solo. Lo que necesitará será la autorización del Congreso de los Diputados para prorrogar otra vez 15 días, ¿vale?, ese estado de alarma. En segundo lugar, tenéis el estado de excepción, que va aumentando en gravedad. El estado de excepción será declarado por el Gobierno mediante decreto acordado en Consejo de Ministros
previa autorización del Congreso de los Diputados. Aquí ya hace falta la autorización del Congreso de los Diputados para declarar el estado de excepción. En el estado de alarma no hacía falta la autorización del Congreso. Simplemente el gobierno le informaba. Evidentemente, ese estado de excepción, ¿vale?, deberá de tener un plazo que son 30 días, ¿vale?, y se podrá prorrogar por 30 días adicionales. Y finalmente el estado de sitio es declarado por la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados, a propuesta exclusiva del gobierno. En este caso, el gobierno no puede declarar el estado de sitio de forma unilateral. Necesita, ¿vale?, la mayoría absoluta del Congreso de los Diputados. Entonces, fijaros que debéis de saber distinguir entre estado de alarma, estado de excepción y estado de sitio. Pregunta 6. Dice, en relación con la sucesión en la corona, regulada en el artículo 57 de la Constitución, extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, apartado A, el gobierno proveerá a la sucesión a la corona en la forma que más convenga a los intereses de los españoles. Falso. El gobierno no tiene esta potestad. Apartado B. Las Cortes Generales proveerán a la sucesión a la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Esta es la verdadera. Artículo 57. ¿Vale? Lo voy a leer. Artículo 57 dice: la corona de España es hereditaria en los sucesores de su majestad don Juan Carlos I de Borbón. ¿Vale? Solamente en la Constitución no aparece Felipe, ¿vale? Felipe VI, no. Solamente aparecía su padre, su majestad don Juan Carlos I de Borbón, legítimo heredero de la dinastía histórica. La sucesión en el trono seguirá el orden regular de primogenitura y representación, siendo preferida siempre la línea anterior a las posteriores, en la misma línea el grado más próximo al más remoto, en el mismo grado el varón a la mujer y en el mismo sexo la persona de más edad a la de menos. Apartado 2 del artículo 57. El príncipe heredero desde su nacimiento o desde que se produzca el hecho que origine el llamamiento tendrá la dignidad de príncipe de Asturias y los demás títulos vinculados tradicionalmente al sucesor de la corona de España. Apartado 3, que es la que os han preguntado en este examen. Extinguidas todas las líneas llamadas en derecho, de que si jurídicamente ya se han analizado todas las posibilidades y no hay ningún sucesor, las Cortes Generales, fijaros, las Cortes Generales, no el Congreso de los Diputados, sino las Cortes Generales, proveerán a la sucesión en la corona en la forma que más convenga a los intereses de España. Es decir, que serán las Cortes Generales las encargadas de solucionar el problema de buscar un sucesor a la corona en el caso de que todas las soluciones que se habían planteado desde el ordenamiento jurídico no den lugar a ninguna persona, a ningún sucesor. Entonces, serán las Cortes Generales las que tomarán la decisión más conveniente a los intereses de España. Apartado 4 de este artículo 57 dice: aquellas personas que teniendo derecho a la sucesión en el trono contrajeren matrimonio contra la expresa prohibición del rey,
y de las Cortes Generales quedarán excluidas en la sucesión a la corona por sí y sus descendientes. Y el último apartado, el apartado 5 de este artículo 57, dice: las abdicaciones y renuncias y cualquier duda de hecho o de derecho que ocurra en el orden de sucesión a la corona se resolverán por una ley orgánica. Pregunta 7. Dice: señale la respuesta falsa en relación a los delegados del gobierno. Hay que saber la definición de lo que es un delegado o una delegada del gobierno. Apartado A dice: los delegados del gobierno serán nombrados y separados, es decir, quitados por real decreto del Consejo de Ministros a propuesta del presidente del gobierno. Esta es verdadera. Es verdad que un delegado del gobierno, una delegada del gobierno será nombrada, ¿vale?, y quitada de su puesto por un real decreto del Consejo de Ministros. Apartado B dice: los delegados del gobierno son órganos superiores, ostentan la consideración de alto cargo y tienen rango de secretario general. Esta es falsa, esta es la falsa. Es decir, los delegados del gobierno no son órganos superiores, no son altos cargos y tampoco tienen rango de secretario general. Apartado C dice: los delegados del gobierno dependen orgánicamente del presidente del gobierno y funcionalmente del ministerio competente por razón de la materia. Verdadero. Y la D, que también es verdadera, dice: los delegados del gobierno representan al gobierno de la nación en el territorio de la respectiva comunidad autónoma sin perjuicio de la representación ordinaria del Estado en las mismas a través de sus respectivos presidentes. Y el delegado del gobierno o la delegada del gobierno, como tenemos ahora, lo que hace es representar al gobierno de España, en este caso aquí en la Comunidad Valenciana, sin perjuicio de representar al Estado, ¿vale?, en la Comunidad Valenciana. Pregunta 8. Dice: según el artículo 137 de la Constitución, el Estado se organiza territorialmente en, apartado A, comunidades autónomas y corporaciones locales que se constituyan. Falso. Apartado B, comunidades autónomas, diputaciones provinciales y los municipios que se constituyan. Falso. Apartado C, municipios, provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Verdadero. Y apartado D, municipios en mancomunidades, en islas, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyen. Falso. Entonces, el artículo 137 de la Constitución nos deja muy claro que el Estado español se organiza territorialmente en municipios, en provincias y en las comunidades autónomas que se constituyan. Todas estas entidades gozan de autonomía para la gestión de sus respectivos intereses. Y la última pregunta, la 9, dice: señala la respuesta verdadera en relación al principio de jerarquía normativa. Apartado A, dice: las normas con rango de ley se encuentran
en posición de subordinación jerárquica frente a la Constitución. Hasta aquí está bien. Una norma con rango de ley está en posición subordinada a la Constitución, pudiendo ser declaradas inconstitucionales por el Tribunal Supremo, las que de cualquier forma infrinjan sus preceptos. Falso, porque tratan de confundirnos mezclando Tribunal Supremo con Tribunal Constitucional. ¿Vale? El Tribunal Constitucional es el que tiene que analizar la posible inconstitucionalidad de las normas con rango de ley. No el Tribunal Supremo. El Tribunal Supremo no tiene nada que ver con el análisis de la constitucionalidad de las leyes. Apartado B dice, las normas con rango de ley están jerarquizadas entre sí de tal manera que una ley orgánica es jerárquicamente superior a una ley ordinaria. Esto es falso. Una ley orgánica no es jerárquicamente superior a una ley ordinaria. Lo que pasa es que hay ciertos aspectos que deben ser regulados por una ley orgánica y ciertos aspectos serán regulados por leyes ordinarias. Apartado C. Los reglamentos están jerarquizados entre sí, hallándose su rango en función del nivel del órgano del que emanan. Esta es la verdadera, ¿vale? Es decir, los reglamentos efectivamente están jerarquizados entre sí y el nivel, ¿vale?, que ocupan dentro de esa jerarquía depende, ¿vale?, del nivel del órgano del que emanan esos reglamentos. ¿Vale? Cuanto mayor jerarquía tiene el órgano, mayor jerarquía tendrá el reglamento. Y la última, la D de Dinamarca, de esta pregunta 9, dice: toda ley del Estado, por emanar de las Cortes Generales, es jerárquicamente superior a una ley de una comunidad autónoma. Esto es falso, claramente. Es decir, en ningún momento una ley del Estado se considera superior, se considera jerárquicamente superior a una ley emanada de una comunidad autónoma. Lo que pasa es que, como sabéis, habrán cuestiones que son competencia del Estado, que solamente puede legislar el Estado, y habrá otras cuestiones que estarán reguladas en los estatutos de autonomía y por tanto serán competencia de las comunidades autónomas. ¿Vale? Bueno, pues hasta aquí llegamos con este vídeo, ¿vale?, sobre la Constitución española. Como siempre, pues espero que os sirva para mejorar la preparación de la oposición. Para los que ya me conocéis, fenomenal. Para los que no, pues mi nombre es Emilio Blasco. Me dedico a preparar oposiciones. Tenéis mi página web, que es www.preparadoropositores.es, donde hay bastante material gratuito a vuestra disposición y podéis contactar conmigo de cualquier forma, por teléfono, a través de WhatsApp o a través del canal de YouTube. Bueno, espero que vaya todo bien, que aquellos que tenéis exámenes cerca pues os salgan fenomenal y que tengáis muchísima suerte en la preparación. Mucho ánimo y un fuerte abrazo. Hasta luego.